Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo especial para meditar en ella, Señor, y ser instruidos. Te pido, Dios, que seas tú obrando nuestras vidas por medio de la predicación, de la exposición de tu palabra, que salgamos cada día más fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Señor, te damos en el nombre tuyo. Amén. Bueno, sentemos, por favor. Bueno, de manera de introducción, recordando un poco lo que el hermano Nairo predicó hace un mes, recordemos que el autor se autodenomina como el anciano y envía su carta al amado Gallo. Es un querido amigo. El autor omite mencionar dónde vivía su amigo, y aunque las escrituras se mencionan varias personas con el nombre de Gallo, no sabemos si el destinatario es uno de ellos. Juan, el anciano, ama a Gallo en la verdad, lo ama en razón a la verdad que Gallo profesa. Juan no solamente lo ama, sino lo considera su amigo, al cual le desea salud y prosperidad. Es un ruego, es un deseo profundo para que Dios le permita tener a Gallo bienestar material y físico, tal cual como su parte espiritual está siendo prosperada. O sea, quiere decir que el anciano le desea éxito en todas sus áreas, no solamente la espiritual, sino también material y física. Así que, hermanos, recordemos que nuestras oraciones deben ser de esta manera. Debemos orar por nuestros hermanos de la congregación, no solamente por la parte espiritual, sino también por la parte física y material, asimismo por la salud. Y espero que, como les digo, que nuestras oraciones sean de esta manera, todos los días, cuando oremos, recordando a los hermanos por los cuales oramos. El hermano anciano, el hermano Juan, también se alegra del testimonio que algunos hermanos han dado sobre Gallo. Están reconociendo cómo es su andar en la verdad, cómo sigue el camino de Cristo, el único y verdadero camino. A Juan le da mucha alegría que sus hijos espirituales sigan creciendo conforme a la palabra, al evangelio que él les enseñó y les predicó. Y obviamente que si alguno le ha predicado el evangelio a algún amigo, a un hijo, a un desconocido, pues entiende la alegría del anciano de Juan de encontrarse o de saber que el hermano Gallo ha seguido creciendo en gracia, ha seguido creciendo en los pasos de Cristo y ha madurado en la fe. Como les digo, a nosotros también nos debe dar mucha alegría cuando le hemos predicado a alguien cercano a nosotros y vemos cuando lo encontramos más adelante que esta persona está creciendo en gracia, en amor. Así que entendemos ese amor que siente el anciano cuando sabe y ha escuchado el testimonio de muchos sobre Gallo, sobre su crecimiento espiritual. Ahora ya recordando un poco esos cuatro primeros versículos, iniciemos con el estudio del versículo 5 hasta el versículo 8. He titulado a esta predicación La conducta de quienes andan en la verdad. Dice el versículo 5 y parte del 6. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. El anciano nuevamente se dirige a Gallo como el amado, y ahora exalta su fidelidad. Gallo es fiel a Dios, al Señor Jesucristo, y por la manera que obra siendo hospitalario con los hermanos. Sin duda, Gallo ofrecía hospedaje, comida y posiblemente dinero. Suplía las necesidades de aquellos que llevaban el evangelio a distintos lugares. Su servicio, su conducta, su forma de obrar demuestra que su andar en la verdad es genuino. No era alguien de quien desconfiar, no era alguien de que se pueda poner en duda su fidelidad y su hospitalidad. Empezó el desfile. Vayamos a Efesios 2, del 8 al 9, por favor. Efesios 2, del 8 al 9.
Se iban asustando. O nos íbamos asustando. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así que dice allí el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Quienes son salvos, quienes son creados en Cristo, salvados por la obra redentora de Cristo, Dios ha preparado buenas obras para andar en ellos. Quienes son fieles muestran esas buenas obras en su vida. En este caso, Gallo mostraba que era fiel y andaba en buenas obras por medio de la hospitalidad. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, lo voy a leer, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Como vemos aquí en esta carta de Timoteo, se nos demanda hacer buenas obras, en este caso en especial a las mujeres que profesaban piedad, no solo uno que es fiel, ya sea hombre o mujer, profesa que está en la verdad por medio de sus obras. Y ahí mismo adelante, en 1 Timoteo 5, del 9 al 10, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vemos aquí mismo que aquellas viudas que posiblemente recibían un apoyo económico en la iglesia deberían cumplir algunos requisitos y demostrar que eran merecedoras de esa ayuda. Y uno de esos requisitos obviamente era el tener buenas obras, y también vemos allí que se habla de haber practicado la hospitalidad. Entonces vemos cómo es importante la hospitalidad. A veces no encontramos cómo apoyar la iglesia, y bueno, una forma de hacerlo es ser hospitalario con los hermanos fieles que viajan desde otros lugares a nuestra ciudad por motivos misioneros o para capacitarse en alguna charla o seminario o por temas de salud. Es importante ejercer los dones que Dios nos ha dado, y la hospitalidad es una manera de hacerlo. Ahora, ¿con quién era hospitalario el hermano Gallo o el amado Gallo? Con los hermanos. No era con los falsos maestros, no era con personas desviadas del evangelio, no eran con hermanos o con personas que eran promotores del error, sino que era hospitalario con hermanos fieles, creyentes en la verdad. No se hace la advertencia como lo estudiamos en la segunda carta a Juan, donde el anciano está preocupado porque se estaba brindando hospitalidad a personas falsas, a personas que estaban enseñando errores doctrinales. En este caso, el anciano Juan reconoce que la hospitalidad que estaba brindando Gallo era para personas que eran fieles hermanos en el Evangelio, era para personas que amaban la obra de Cristo y querían llevar el Evangelio a otros lugares. Es interesante que para poder detectar un error, para poder detectar que alguien que nos visita, a quien le damos hospedaje, es fiel al Evangelio, pues es necesario que nosotros también seamos fieles al Evangelio y estemos constantemente capacitándonos en la palabra del Señor. Si no estamos haciendo esto, capacitándonos en la palabra del Señor, muy fácilmente podremos permitir el ingreso a una persona que tiene errores doctrinales, a una persona que busca destruir la iglesia del Señor. Entonces el hermano Gallo era hospitalario con estas personas que realmente eran hermanos en la fe, eran verdaderos creyentes y amaban también la verdad y andaban en la verdad. Así que, como les digo, es importante estar preparados espiritualmente, teológicamente, la palabra del Señor, para poder recibir a personas que vengan de otros lugares y ver que realmente son sinceros en la fe. Por este motivo, entonces, el anciano alaba y reconoce. Pero algo que aumenta la admiración de Juan es que estos hermanos son desconocidos. Son hermanos que no había visto anteriormente. Y a veces nos cuesta ser hospitalarios con personas que ya conocemos, pero en este caso vemos que el amado Gallo recibía a personas que no conocía. Obviamente, de alguna manera, muy seguramente eran recomendados por algunos apóstoles o por algunos otros hermanos de la iglesia, pero ahí también vemos que el hermano Gallo tenía esa madurez porque, a pesar de que no conocía a las personas, detectaba que eran fieles al Evangelio. Y muy seguramente, si llegaba alguien que no era fiel,
lo desechaba y no permitía recibirlo. Entonces, es una madurez que vemos que es admirable, porque pues obviamente a personas desconocidas detectaba que realmente eran creyentes verdaderos. Miremos Hechos 16 del 14 al 15, Hechos 16 del 14 al 15. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Entonces vemos aquí a un Pablo que está en la ciudad de Filipo, en uno de sus viajes, en un día de reposo, y habían varias mujeres que se habían reunido. Dios abre el corazón de una mujer llamada Lidia, que después de ser bautizados, ella y su familia, ruegan a Pablo y a Timoteo para que se queden en su casa. Es interesante la invitación que hace ella y porque les dice, si juzgáis que soy fiel en el Señor, venid a mi casa y quedaos o posad en ella. El anciano, como vemos aquí, es un Gallo, es una persona que es fiel también, y vemos el ejemplo de Lidia, que cuando ella es llamada por el Señor a salvación, cuando empieza Dios a transformar su vida, al poco tiempo pide que le juzguen si es fiel al Señor e invita a Pablo para que se quede en su casa, ¿no? Entonces vemos algo especial en esta mujer porque al poco tiempo ya está sirviendo, ya está pidiendo que se juzgue su fidelidad al Señor y lo hace de esa manera queriendo recibir a Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, es algo muy importante que tenemos que ver, que cuando Dios nos llama a salvación, cuando Dios quiere que nosotros le sirvamos, es importante usar los dones que el Señor nos ha dado, es importante usar todo lo que Él nos da para poderle servir a Él y poder llegar a un momento y decirle a nuestra congregación cuando se presente algún tipo de servicio, decirle, evaluadme si soy fiel en esto, quiero servir, quiero trabajar para la obra del Señor, y eso obviamente no solamente tiene que ver con ancianos o con diáconos, sino también con personas que quieran ser colaboradoras en cualquier servicio, en este caso en especial siendo hospedadores. Entonces el hermano reconoce la fidelidad de Gallo al ser hospitalario con desconocidos, hermanos en la fe, pero al mismo tiempo estamos viendo el ejemplo de Lidia, que ha demostrado esos frutos de andar en el amor y en la verdad. Al poco tiempo de haberse convertido, es tan grande su fidelidad que pide que sea juzgada por Pablo. Era tanta la hospitalidad que tenía el amado Gallo, que aquellas personas que le habían recibido dan testimonio de su amor ante la iglesia. Y lo vemos allí en el pasaje. Vemos cómo estos hermanos que en algún momento Gallo había recibido en su casa de manera temporal, aquellos misioneros, cuando regresaban a la iglesia donde estaban de origen, hablaban de ese testimonio, de ese amor con el que Gallo los había recibido. Hay una alabanza, un reconocimiento de parte de estos misioneros, de estos hermanos hospedados que han contado a los hermanos de la iglesia del amor, del cuidado que lo recibió el hermano Gallo. Y Juan siempre resalta el amor. Quien está en la verdad ama a los que andan en la verdad. Y estos hermanos extraños reconocían el sincero amor con el que Gallo los había recibido, el fruto de andar en la verdad. Hermanos, hay muchas formas de mostrar nuestra fidelidad y la hospitalidad es una de ellas. No servimos por vanagloria, pero quiero que pienses primero si en algún momento has reconocido la forma como algunos hermanos muestran su amor por la iglesia en su servicio. No está mal elogiar a los hermanos por su forma de mostrarle el amor, su fidelidad. Dios nos ha preparado para hacer buenas obras. Así que cuando elogias a un hermano, cuando resaltas lo que un hermano se esmera por llevar el evangelio, por predicar, por enseñar, por discipular, realmente lo que está haciendo es demostrando cómo Dios obra en esa persona, cómo Dios está expandiendo su obra y lo hace por medio de aquel hermano. Así que si en algún momento deseas exaltar a algún anciano o algún diácono o algún pastor o algún hermano que demuestra su amor por la iglesia siendo fiel, rescatando ese tiempo que dedica la congregación, no está mal hacerlo. Obviamente no lo hacemos
por ser lisonjeros o por de pronto ganar alguna aprobación, sino que lo hacemos realmente porque vemos cómo el amor de Dios está obrando en esa persona. Así que también quiero que pienses no solamente en eso, en cómo exaltas o cómo reconoces el amor que muestran algunos hermanos, sino que también quiero que muestres tu fidelidad demostrando el amor por la iglesia, que cuando sea necesario apoyar algún servicio, alguna labor, puedas decir, júzgueme si he sido fiel y permítame servir en este ministerio. Qué bueno que todos podamos, así como Lidia, pedir que se muestre nuestra fidelidad, permitiéndonos servir en la congregación de cualquier manera. Ahora en el versículo 6, en mi segundo punto, vemos el consejo de quien anda en la verdad. En la segunda parte del versículo 6 dice, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Juan exhorta a Gallo a continuar mostrando ese amor generoso y hospitalidad hacia los predicadores itinerantes del Evangelio. Tal como lo ha hecho hasta ahora, le pide cortésmente, harás bien, que es un equivalente a por favor, es como diciéndole, síguelo haciendo. El anciano quiere que no escatime de una manera digna de Dios su ayuda. Esto implica no solamente hospedarlos, sino también proveerles recursos como dinero, comida y posiblemente compañeros para el viaje, asegurándoles que nada les falte. Juan destaca este apoyo que debe ser generoso como si fuera ofrecido por Dios mismo, para que el nombre de Dios sea glorificado a sí mismo. Juan está rescatando aquí esto y está pidiéndoles, ayúdales y continúa ayudando, continúa a seguir haciendo lo que vienes haciendo hasta el momento de una manera que es digna de Dios. Vayamos a Tito 3, del versículo 12 al 14, por favor. Tito 3, 12 al 14. Dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada le falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces vemos aquí cómo Pablo está aconsejando a Tito, y cuando lleguen estos dos misioneros, estas dos personas que están enviadas allí, no solamente los encamine, los guíe y le pide que no les falte nada. Eso quiere decir que vemos nuevamente aquí la importancia de la hospitalidad. Cuando viene alguien de otro lugar, un misionero, es importante recibirlo con amor, que se sienta bien, proveerle para sus necesidades y atenderlo de una manera adecuada. Y vemos ahí mismo que Pablo también le está diciendo que el pueblo debe aprender de eso. El pueblo debe ocuparse de esas buenas obras atendiendo esas necesidades. Así que no es solamente la responsabilidad de los pastores ni de los ancianos en atender a aquellas personas, a aquellos misioneros, sino que también la iglesia debe aprender a hacer eso. Y por eso les digo, hermanos, si hay alguna posibilidad, algún día viene algún misionero, algún predicador, lo importante de atenderlo, de recibirlo, la importancia de estar pendiente de las necesidades que pueda tener esta persona, porque muchos de ellos dejan atrás a sus familias, muchos de ellos dejan atrás a sus hijos por venir y llevar la predicación de la palabra a otros lugares. Así que vemos aquí que el anciano le pide el favor a Gallo que ayude a estas personas, a estos misioneros, a proseguir su viaje. Quiere que lo haga de una manera que es digna de Dios. Su ayuda espiritual y física serían útiles, necesarias para que ellos sigan motivados al servicio de Dios y predicando el Evangelio. Colosenses 1, del 9 al 14, voy a leerlo, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Así que vemos aquí también a Pablo diciéndole a la iglesia de Colosas de que andéis como es digno del Señor, llenos de comprensión espiritual, con conocimiento de la voluntad del Señor. Y es el deseo que también está diciendo aquí el anciano, el hermano Gallo,
que ese conocimiento, que esa forma de colaborar es una forma de estar dignos para Dios. Así que la ayuda de Gallo posiblemente fue más allá de la simple hospitalidad. Aunque el pasaje no afirma explícitamente, podemos pensar por los pasajes anteriores que él oraba para que estos siervos de Dios pudieran viajar y llevar el Evangelio. Gallo cuidaba especialmente, cuidaba tanto espiritualmente como físicamente, ofreciéndoles hospedaje, alimento y ayuda necesaria para su sustento diario. Pensemos lo difícil que sería alguien que lleva el Evangelio a otros lugares, hacerlo sin contar con el sustento necesario, sin la provisión de Dios. Fácilmente esta persona podría desanimarse y no creer en las promesas del Evangelio, pero es la función nuestra, es la función de aquellos hermanos que de pronto no hemos sido llamados a evangelizar a otros lugares, que de pronto no hemos sido llamados a estar lejos de nuestra familia, poder apoyar a aquellas personas que el Señor sí lo ha hecho. Y como les digo, que tienen que dejar sus familias, tienen que dejar de pronto su profesión en algunos casos, tienen que dejar de pronto si practicaban algún deporte, si tenían alguna especie de actividad en su vida diaria, las dejan atrás solamente por llevar el Evangelio, por llevar la palabra del Señor, por mostrar ese camino de salvación a aquellos que están perdidos. Pero es importante también entender eso, que nuestro Dios es bueno y cuida de sus hijos y pone alrededor de quienes predican el Evangelio a personas que le ayudan a vivir de una manera digna del Señor, proveyendo lo necesario para el sustento y permitiéndoles continuar con su labor de llevar las buenas nuevas. Así que el consejo del anciano a Gallo es seguir apoyando, seguir apoyando a aquellos a quienes anuncian el Evangelio. Y ese llamado sigue vigente hoy. Vemos cómo Dios prospera a muchos hermanos en nuestras congregaciones, y aunque esas personas no las vemos evangelizando, de pronto no las vemos en cierto tipo de actividades, vemos que Dios las prospera y les da un corazón generoso para poder recibir a este tipo de personas que sí son llamadas a predicar el Evangelio a otros lugares. Y sin importar la economía ni nada de esto, todos tenemos esa función y es importante que podamos respaldar a aquellos maestros, a aquellos evangelistas y a aquellos ancianos que, como les digo, en muchas ocasiones tienen que dejar todo atrás por tal de llevar el Evangelio. Así que, hermanos, las oraciones, el apoyo económico, el ánimo, las exhortaciones, todos esos gestos son valiosos y necesarios y siempre serán bienvenidos y forman parte de la obra del Señor. Así que, como les digo, si alguien piensa que no está sirviendo en la iglesia de pronto de una forma visible, podemos darnos cuenta que si tenemos una palabra de ánimo para nuestro pastor o para algún anciano o para el diácono o para alguna evangelista que llegue a nuestra congregación, eso anima a las personas, eso anima a seguir sirviendo a aquellos que sí todo el tiempo están cuidando y pastoreando, y es importante hacerlo. Y los exhorto, bueno, los exhorto no, sino les llamo pues a esto, a que cuando sea posible siempre tengamos palabras de ánimo para aquellas personas que llevan el Evangelio. Ahora el versículos 7 y 8, que son los últimos en el tercer punto, dice la colaboración a quienes andan en la verdad. Dice el versículo 7 y 8. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto debemos acoger a tales hombres, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Cuál era la causa por la cual estos hermanos dejaron su hogar para ir a otras ciudades o regiones? Bueno, era por el amor al nombre, por su amor a Cristo. Ese amor los llevaba a dejar todo atrás y predicar el Evangelio de Jesucristo. El término nombre es usado también en otros pasajes. Voy a leer Hechos 5:41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahí mismo en 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en su nombre, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice un comentarista: en obediencia a Jesucristo dejaron su hogar y familia para ir a otras regiones. Sabían que si Jesús los enviaba, no había duda de que Él proveía para sus necesidades. Miremos Lucas 24, del 44 al 47. Si los invito a que vayamos allí, por favor. Lucas 24, del 44 al 47.
Dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos aquí, obviamente, que la obra de quienes llevan el Evangelio, aquellos que dejan sus familias y sus tierras, son los esfuerzos de la misma evangelización, es la misma obra del Dios mismo, y que este amor por Jesucristo han dejado todo atrás para llevar su nombre, para que Él sea predicado, para decirle a las personas que deben arrepentirse, para que sean perdonados y crean en el único Dios verdadero, para que dejen atrás sus malos caminos y sigan el único camino, para que sigamos el camino de quien padeció y sufrió el castigo por nuestros pecados, para que seamos perdonados y andemos como es dignos. Así que, hermanos, esta es la gran comisión, ese es el motivo por el cual estos hermanos habían dejado su hogar para llevar el nombre de Cristo y predicar arrepentimiento, para predicar el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hoy mismo sigue esa misión de aquellos evangelistas, que es predicar el Evangelio a todos los lugares de la tierra, en especial, obviamente, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, a todas las localidades y en nuestro país. Y es importante siempre contar con el apoyo de aquellos hermanos que de alguna u otra manera apoyan a estos evangelistas de alguna manera, como el hospedaje. Así que es importante todo esto. Hay muchas formas de servir, ya a veces rescatamos solamente a aquellos que se paran al frente o aquellos que de pronto van a un seminario, pero lo que nos damos cuenta aquí es que todo el mundo en la congregación, a través de su ayuda, a través de su servicio, es importante y no importa la forma que lo hagamos. Todos ayudan en pro del Evangelio del Señor. Miremos la conversión de Pablo en Hechos 9, del 13 al 19. Vamos allí. Hechos 9, del 13 al 19. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este nombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en su casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Quienes invocan el nombre en distintos lugares seguramente van a padecer, sufrirán dificultades, pero nunca les faltará lo necesario para seguir adelante y proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver este mismo Pablo en Filipenses, voy a leerlo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupáis, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido en secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. De que este mismo Pablo, que había sido salvo por la obra de Dios y que Dios lo utilizó como un instrumento para llevar su nombre, más adelante se dio cuenta que habría momentos en los cuales iba a tener necesidad y había momentos en los cuales iba a tener prosperidad, pero sin importar él, sabía en quién había creído y sabía que nunca le iba a faltar nada, así estuviera en una situación lo más pobre que estuviera, pero siempre sabía que el Señor lo iba a sustentar, y es el camino que muchas veces vemos en algunos predicadores que tienen que dejar sus trabajos y de pronto está el temor de que no van a tener los recursos suficientes para sustentar su hogar, pero vemos que Dios ha puesto en el corazón de otros hermanos a que con sus ofrendas, con sus diezmos, estos hermanos puedan
subsistir, puedan levantar su hogar, inclusive hasta tener más hijos y tener una familia muy grande, pero siempre con la confianza de que si Dios los ha llamado a llevar el Evangelio a otros lugares, a otras situaciones distintas a las que usualmente habita, siempre van a tener esa confianza de que Dios va a sostener a ese hogar. Asimismo, con los misioneros. Vemos muchos misioneros que llegan de otros países, vemos misioneros que tienen que acostumbrarse a otras situaciones culturales en diferentes países, pero sin importar las dificultades culturales, las dificultades económicas, Dios siempre va a proveer para que sigan adelante y puedan llevar el Evangelio. Entonces, Pablo, sin importar su situación, como les digo, pasó por momentos de prosperidad, así como de pobreza, pero nunca le faltó nada. Y aún a esta iglesia de Filipo, que era una iglesia de pronto económicamente no tan grande como otras, también siempre tuvieron esa oportunidad para colaborar, y en este caso con Pablo. Y de pronto podemos ver en el caso de nuestra iglesia, que es una iglesia que de pronto no es tan grande como algunas otras, pero qué bueno que cuando siempre hemos tenido la oportunidad de apoyar, con el caso del hermano de los Llanos, que se fue para la iglesia remota en el otro departamento, la iglesia también ha podido aportar, ha podido ayudar, y eso es algo muy especial, sin importar el tamaño de nuestra iglesia, sin importar si somos grandes o pequeños, qué bueno que siempre tengamos el corazón dadivoso para poder ayudar. Y imagino yo que en algún momento, en el futuro, de pronto Dios permita que también tengamos misioneros que lleven el Evangelio a otros lugares de la ciudad o a otros municipios del departamento, pero qué bueno que tengamos ese corazón dadivoso para poder salir adelante y poder sustentar a este misionero si algún día el Señor lo permite. Entonces, hermanos, cada vez que podamos ayudar a quienes llevan el Evangelio en el nombre de Cristo, estamos comportándonos como es digno del Señor. Estamos ayudando a quienes por amor a Cristo dejan a sus seres queridos, dejan actividades que seguramente podrían estar realizando, que les gustaban hacer antes, pero es su amor al nombre que los lleva a dejarlas y a llevar el Evangelio. El anciano también les dice a ellos, no aceptando nada de los gentiles, dice la Nueva Versión Internacional, no recibiendo nada de los paganos. Y es importante reconocer también a estos misioneros. Estos misioneros no recibían dinero de personas no creyentes, no recibían dinero de personas paganas. ¿Por qué? Porque esto podría colocar algún obstáculo, porque muchos podrían decir que estaban trabajando o el dinero que estaban recibiendo no era por realmente llevar el Evangelio, sino por algún tipo de ganancia deshonesta o monetaria. Entonces es importante ver esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy vemos muchas iglesias grandes que aceptan dinero sin importar de dónde provengan. Lo importante es que entre dinero. Y aunque es difícil saber quién es creyente y quién no, el Señor solamente lo sabe, pero muchas veces, lamentablemente, estas personas reciben dinero de políticos corruptos, de políticos que solamente lo que quieren es aprovechar que estas iglesias son grandes y de pronto puedan conseguir una cantidad de votos que les beneficie en su postulación política. Así que, miren lo importante, estos misioneros preferían de pronto estar con poco, pero nunca recibían dinero de personas paganas ni de personas que no fueran creyentes, porque sabía que su testimonio era mucho más importante que tener muchas riquezas. Si vemos 2 Corintios 14 al 17, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Vemos aquí este ejemplo también de Pablo. Sabía que él no comercializaba con el Evangelio. Y asimismo, estos misioneros a los cuales el amado Gallo recibía, ¿por qué no recibían dinero? Por eso mismo, porque no eran comerciantes del Evangelio, porque no eran personas que estaban aprovechando las ofrendas que dan los hermanos de los diezmos para su uso personal, ni nada de esto, ni comercializar el Evangelio, sino que realmente lo estaban haciendo por llevar el Evangelio, por predicar las buenas nuevas del Señor. Y qué bueno que sigamos este ejemplo, que nunca en sus corazones
aquellos que sirvamos, nunca nos desviamos y que busquemos servir al Señor solamente porque buscamos ganar dinero y enriquecernos. Entonces, como vemos aquí, se debe reconocer el trabajo de quienes llevan el Evangelio. Son embajadores de Cristo y es justo que reciban el pago por su sostenimiento y el de su hogar si lo tienen. Pero quien sigue la verdad, el camino, no busca enriquecerse y no está en el Evangelio por motivos económicos. Solamente desea llevar las buenas nuevas, llevar la palabra de Dios, el mensaje mostrado la condición caída del hombre y cómo éste debe arrepentirse y aceptar a Cristo. En Tito 1:10-11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están transformando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Aquí vemos en el ejemplo de Tito también, que no solamente enseñaban doctrinas erradas, sino que también lo hacían por ganancias deshonestas. Así que por eso estos misioneros también son exaltados, Gayo es exaltado por su comportamiento, y todos ellos estos lo hacían por amor a Cristo y no recibían nada de los paganos. Así que debemos reflexionar cómo utilizamos nuestros dones, porque no solamente se puede ver en los predicadores, podríamos encontrar a alguien que le gusta ser muy amable con los hermanos, alguien que puede ser muy hospedador, alguien que de pronto le gusta participar de todas las actividades, pero solamente lo hace porque quiere buscar un reconocimiento o algún beneficio en particular. Pero debemos hacer como estos hermanos. Siempre lo que hagamos para el Señor, siempre hacerlo con amor, siempre hacerlo porque buscamos glorificar a nuestro Señor. Así que en cualquier posición que estemos, ya sea apoyando a misioneros, apoyando a pastores, o ya sea que seamos los misioneros, los mismos ancianos, siempre debemos tener las motivaciones correctas y es que el nombre del Señor sea exaltado y nunca buscar ningún beneficio personal, algún beneficio que solamente busque nuestra honra y nuestra gloria y no la gloria del Señor. Dice el versículo 8, por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Así que el anciano concluye este versículo 8 ya a un llamado enfático, a un deber sagrado de brindar hospitalidad a quienes son mensajeros de la verdad. Los misioneros no recibían nada a los paganos porque confiaban en la provisión del Señor a través de sus hijos. Ellos saben que Dios en su soberana voluntad han preparado de antemano buenas obras para que sus hijos las practiquen y entre ellas está el noble y piadoso acto de acoger a quienes proclaman la palabra. Y vemos aquí que dice que para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Así que cuando nosotros estamos ayudando, estamos colaborando con aquellos evangelistas, con aquellos que llevan el Evangelio, es como si nosotros mismos estuviéramos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos colaboradores, estamos ayudando que el Evangelio sea llevado a otros lugares. 1 Corintios 9:14 dice, así que también ordeno al Señor que los que proclaman en el Señor del Evangelio vivan del Evangelio. 1 Timoteo 1:18 dice, porque la Escritura dice, no pondrá el bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Aquellos que llevan el Evangelio son dignos porque es un trabajo y es un gran trabajo y es un maravilloso trabajo que es llevar el Evangelio y deben vivir el Evangelio y por eso mismo también nuestras congregaciones debemos procurar que en algún momento podamos tener la capacidad de que nuestro pastor algún día esté completamente viviendo el Evangelio de la iglesia y que pronto tenga que en algún futuro dejar su trabajo y es algo por lo cual debemos orar. Por el momento pues sabemos cómo trabajamos actualmente, pero siempre debemos pensar en eso, que es digno y es honroso y es bueno que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Así que es importante esto. Así que como creyentes tenemos el deber espiritual de apoyar a los misioneros, que Dios nos conceda un corazón generoso y dispuesto a sostener a quienes proclaman el Evangelio. Ya hemos tenido el privilegio de colaborar con otras iglesias, como les he dicho, y qué bueno que podamos en algún día y en el futuro poder seguirlo haciendo. Dice Mateo 10:40-42, y el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, aun sus pequeños, en verdad digo que no perderá su recompensa. Como les he dicho, hermanos,
cuando ayudamos, cuando proveemos para las necesidades de aquellos que llevan el Evangelio, es como si nosotros mismos estuviéramos llevando el Evangelio. Sé que algunos tienen, o el Señor ha prohibido esa capacidad de evangelizar y a otros no, y de pronto a veces algunos se sienten mal por eso porque dicen, no, yo quisiera evangelizar como cierto hermano, veo a cierta persona que se encuentra con alguien y de una le predica el Evangelio y de pronto yo veo que en mí no está esa capacidad, para que ese no sea el don que el Señor nos ha dado, pero de pronto Dios sí nos ha dado ese don para ayudarle a ese hermano en su sustento económico, en su forma de vivir, y es como dice acá, es como si nosotros mismos estuviéramos haciéndolo y recibiendo esa recompensa como si fuéramos los profetas. Así que es la importancia de todos los hermanos, como les digo, todos aquí somos importantes y debemos utilizar nuestros dones en lo que el Señor nos ha dado, y toda obra que hagamos es importante, ya sea el pastor, los ancianos gobernantes, docentes, ya sea el diácono, ya sean los hermanos que de pronto colaboran económicamente porque el Señor les ha proveído más que a otros, ya sea la persona que es hospedadora, ya sea la persona que siempre está dispuesta a colaborar arreglando la silla, recogiendo, bueno, las diferentes actividades que tenemos, ayudando, porque muchas veces hay que ayudar en diferentes cosas, o las personas que muy seguramente dedican mucho tiempo a la oración en sus casas, allá en lo privado, están orando por los demás. Todas las funciones son importantes y todos somos colaboradores, todos ayudamos a llevar el Evangelio. Entonces vamos aquí que es importante esto. Ahí como dice el versículo 8, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Así como les digo, todos somos colaboradores cuando ayudamos a que el Evangelio sea llevado a diferentes lugares. Ya para concluir y resumir, básicamente lo que quiero decir es esto. Siempre intentemos colaborar en la iglesia lo que más podamos. Como les digo, todo oficio es importante. Debemos vernos como dignos del Señor. Y qué importante que cuando llegue alguien a nuestra iglesia, algún pastor, algún anciano, algún evangelista, siempre podamos recibirlo con amor, con cariño. También internamente, como vemos acá, se está reconociendo a Gallo, se está reconociendo a aquellos misioneros por su forma de comportarse, y qué bueno también que también podamos reconocer a aquellos hermanos que se esfuerzan por llevar el Evangelio aquí en nuestra congregación. Y también qué importante es darle ánimo también a aquellas personas. Colosenses 3:10-13 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os ha enviado saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, a cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Vemos aquí como Pablo está hablando de sus colaboradores, aquellos que estuvieron con él. Y el solamente hecho de ser sus colaboradores, de estar con él, fue un estímulo grande. Aquí, como les digo, la importancia de eso. Todos somos colaboradores, y cuando vemos que todo el mundo colabora, cuando vemos que todo el mundo tiene palabras de aliento para aquellos que llevan el Evangelio, son de un estímulo muy grande para las personas. Y muchas veces vemos que algunos pastores, y lo he notado de pronto en las reuniones que hemos tenido de ancianos y de pastores, algunos callan mucho su realidad en su hogar o en su trabajo, porque de pronto les da temor de que, como son la imagen de la iglesia, pues la gente puede ver como un símbolo de debilidad cuando ellos pasan por necesidades económicas o cuando pasan dificultades en su hogar, y muchas veces callan la situación que están viviendo. Y ahí la importancia que nosotros, aunque no sepamos la situación de cada anciano, de cada pastor o de cada diácono, siempre intentemos colaborar en lo que más podamos y dar una frase de aliento a estas personas, porque cuando ellos ven que esos colaboradores ayudan en el trabajo del reino de Dios, su fe se fortalece, son estimulados al ver ese crecimiento espiritual. Como vemos en el comienzo de la carta, Juan estaba muy contento de ver el crecimiento de Gallo. Cuando vimos la carta anterior, Juan también estaba muy contento de ver cómo sus hijos habían crecido espiritualmente, y eso llena de estímulo y llena de alegría a aquellos que predican, a aquellos que se paran al frente y llevan el Evangelio.
Entonces, cuando no sea posible, siempre tratemos de dar ese apoyo, esa frase, hasta inclusive un simple abrazo, es de estímulo para aquellos quienes llevan el Evangelio y de pronto muchas veces la carga de su trabajo, del trabajo en la iglesia, de su hogar, a veces hay desánimo, a veces hay dificultades, pero cuando nosotros llevamos esa simple frase, ese saludo ameno, ese detalle de decir, pastor, estoy orando por su vida, pastor, estoy orando por su familia, eso es de un estímulo bastante grande. Y eso es lo que vemos aquí a un hermano como Gallo, que sin importar nada recibía personas que no conocía, daba alojamiento, como les digo, muy seguramente, porque eran instrucciones que se veían en otras cartas, siempre se les pedía acompañamiento a aquellas personas que llevan el Evangelio, se les pedía que se sintieran bien, que estuvieran bien como es digno de Dios, así que es una función bien importante. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través del testimonio del hermano Gallo y de aquellos misioneros nos damos cuenta de la importancia de llevar el Evangelio y de ayudar a predicar el Evangelio de distintas maneras, Señor. A veces pensamos que solamente aquellos quienes se paran al frente en el púlpito son los que sirven al Señor, pero nos damos cuenta que hay personas que a través del hospedaje, a través del brindar una frase de aliento, a través de las oraciones, a través de muchas formas de servir y apoyar la labor de la iglesia, también ellos es como si fueran o estuvieran llevando el Evangelio a otros lugares porque están ayudando a aquellos hermanos que sí lo hacen físicamente a llevarlo. Y esto nos reta, Señor, a comprometernos. Esto nos reta, Señor, a que ayudemos más en nuestra congregación, a que apoyemos más las actividades, porque a veces vemos pastores que están cargados porque les toca hacer todo y están en todo. Pero sabemos que aquí en nuestra congregación poco a poco hemos ido creciendo y poco a poco hermanos se han comprometido con la obra del Evangelio. Pero qué bueno que sigamos así, que más hermanos sigan colaborando más adelante y podamos no solamente llevar el Evangelio aquí en esta localidad, sino llevarlo a otros lugares, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles en tu palabra, a estudiar y meditar en ella, Señor, porque pues también el hecho de expandirnos nos puede llevar a conocer personas que son falsos maestros, con falsas intenciones, Señor, y tenemos que ser sabios, Señor, para saber a quienes recibimos en nuestros hogares, con quienes conversamos, Padre Santo. Te lo pedimos esto en el nombre tuyo. Amén.